todavía no se ha posesionado como presidente de Estados Unidos, pero sus declaraciones ya están agitando el tablero de las relaciones internacionales. Durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, habló de la posibilidad de convertir a Canadá en un estado estadounidense y agregó que sonaba mejor Golfo de América que Golfo de México. Por otro lado, reiteró dos ideas que ya había puesto sobre la mesa: recuperar el control del Canal de Panamá y comprar a Groenlandia. Jesús Yajure nos cuenta más. Donald Trump Jr. aterriza en Nuuk, capital de Groenlandia. Una visita que ha afirmado es apenas turística, aunque el viaje llega después de la controversia que han causado las ambiciosas declaraciones de su padre, el presidente electo de Estados Unidos. El martes, Trump no descartó el uso de la fuerza para tomar el control del Canal de Panamá o de Groenlandia y ha dicho que Canadá debería ser parte de Estados Unidos y que el Golfo de México debería llamarse Golfo de Estados Unidos. ¿Puede asegurar al mundo que mientras intenta hacerse con el control de estas zonas, no va a utilizar la coerción militar o económica? ¿Puede decirnos cuál es la estrategia? No se lo puedo asegurar. Está hablando de Panamá y Groenlandia. No puedo asegurarle nada sobre ninguno de estos dos países. Puedo decir esto: los necesitamos para la seguridad económica. La respuesta no tardó en llegar por parte de la primera ministra de Dinamarca, quien reiteró que el territorio autónomo no está en venta, mientras que el ministro de Exteriores francés también se refirió a los comentarios de Trump. Efectivamente, Groenlandia es un territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, está fuera de la cuestión para la Unión Europea permitir que cualquier nación del mundo, cualquiera que sea, y permítanme decir, a partir de Rusia, pretenda traspasar sus fronteras soberanas. Hemos tomado un cierto número de medidas, pero tenemos que ir más allá. De este lado del Atlántico, en Panamá, los comentarios de Trump sobre el canal también provocaron reacciones del gobierno. La soberanía de nuestro canal no es negociable y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Las únicas manos que controlan el canal son panameñas y así seguirá siendo. Y que quede claro, el canal es de los panameños y seguirá siendo así. Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, ha dado señales de que impulsará una política exterior sin sutilezas diplomáticas, una política que incluye también reprimendas a los socios de la OTAN y amenazas de retirarse de la alianza si los países miembros no pagan o cumplen con su cuota en defensa. Aunque el Canal de Panamá fue construido por Estados Unidos en 1977, los entonces presidentes Jimmy Carter y el general Omar Torrijos firmaron un pacto para que el control pasara a manos del país centroamericano, un hecho que ocurrió desde 1999. Ahora Trump dice que Estados Unidos debe recuperar dicho poder por seguridad económica. En cuanto a Groenlandia, es por el interés estratégico de la isla, pues está ubicada en el Ártico, entre Estados Unidos, Rusia y los países escandinavos. En Groenlandia además está la base aérea Thule, que fue renombrada en 2023 para denominarse Vidufik. Esta existe por un acuerdo de defensa mutua entre Dinamarca y Estados Unidos que data desde 1951. Las labores no solo son científicas, sino que también desde allí se lanzan advertencias militares, defensas contra misiles y operaciones de vigilancia espacial para disuadir posibles agresiones. En otras palabras, es un centro militar clave para Estados Unidos frente a las posibles acciones rusas. A esto se suman las acciones de Elon Musk, el dueño de Tesla y de la red social X, quien será además uno de los dos líderes del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. El multimillonario ha respaldado al partido de extrema derecha de Alemania, AfD, y las autoridades europeas pretenden investigar si Musk está interfiriendo o no en las elecciones generales alemanas que serán el 23 de febrero. ¿Marcan estas posturas la línea de lo que será la política exterior de Estados Unidos bajo Trump o son solo unas ideas individuales lejos de convertirse en realidad? Ese es el debate de hoy aquí en France 24. Para ello nos acompañan desde Nueva York Kenneth Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Y en Washington está con nosotros Alejandro Chafuen, presidente de International Freedom Educational Foundation y también columnista de Forbes. Gracias a los dos por estar aquí y un recordatorio a nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y también les recuerdo que pueden escuchar el debate a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn.
Alejandro Chafuen, comienzo con usted. Bienvenido a este espacio. ¿Qué opinión le merecen los recientes comentarios del presidente electo Donald Trump respecto a Canadá y a Groenlandia? Bueno, el tema de Groenlandia no es nuevo, quizás es nuevo para ustedes. Hace más de 10 años que se venía flotando esta idea. Estados Unidos tenía una oficina en el Pentágono, que es la oficina de evaluación estratégica, Office of Net Assessment, y el tema de Groenlandia se flotó ya hace más de 10 años, incluso por gente que no le gustaba mucho Trump. El tema para Trump, uno de los 3 principios claves para su política exterior es el tema de la soberanía y peligros a la soberanía de Estados Unidos. Groenlandia es un país, una zona inmensa, ¿no? Es más o menos, yo calculo, más que es uno de los grandes países del mundo, unos países 20 veces más grandes, los 20 países más grandes del mundo. Es como más que 3 Francias, ¿no? Y una población muy chica, 55.000 personas. Y se ha visto como una zona estratégica muy importante, así que se ha hablado en el pasado de comprar y espero que no de ocupar por la fuerza. El tema de Canadá es distinto. Yo creo que ahí Trump está haciendo su típico juego de negociante. Canadá va a cambiar para un gobierno muy afín a Trump, dirigido por un primer ministro Poilievre, que calculó que al acomodarse en política económica y política estratégica con el presidente Trump, no va a ser necesario ninguna locura de anexación o de empujar a que se conviertan en un estado más de Estados Unidos. Pero nuevamente, todo encaja entre uno de los 3 pilares claves de la política exterior del presidente Trump, y que el primero es la soberanía nacional y preocupado en cada región por qué áreas del mundo pueden afectar la soberanía de Estados Unidos. Y Canadá, por un lado, y Groenlandia, por distintos motivos, lo ve como lugares estratégicos. En efecto, como usted bien lo plantea, señor Chafuen, esta idea no es nueva, la idea de comprar Groenlandia. El mismo Donald Trump, en su primer periodo presidencial en 2019, ya había planteado la opción, y también el mismo Trump dijo que el presidente Harry Truman tuvo esta misma idea en 1946. Incluso la agencia AP reveló archivos nacionales que mostraban esta pretensión de Estados Unidos de comprar Groenlandia. Simplemente una rectificación aquí: Groenlandia no es un país, es un territorio autónomo que hasta ahora le pertenece a Dinamarca. Sin embargo, tiene una autonomía tal que tiene su propio parlamento y su propio primer ministro. Kenneth Frankel, bienvenido también al debate de France 24. ¿Qué opinión le merece las ideas planteadas por Trump ahora frente a Groenlandia y frente a Canadá? Muy buenas noches, María Clara. Hay muchas cosas que decir. Pues, en principio, Groenlandia también es un Dinamarca, como sabemos, es un OTAN. Entonces, de amenazar un territorio de un socio de OTAN, ese es un poco ridículo, entre otras palabras. Mira, yo creo que es parte del modus operandi de Trump desde el principio. Es una manera de negociar, la negociación del NAFTA o el nuevo capítulo de NAFTA. Estamos en vísperas de eso, y él siempre quiere posicionarse en una manera que él cree es muy ventajosa. El problema con todo eso es que estamos normalizando barbaridades de Trump y mentiras de Trump de nuevo. Entonces, la premisa de ese conversatorio, hasta cierto punto estamos haciendo lo mismo. Entiendo por qué lo estamos haciendo, pero la verdad es que Trump, yo creo que va a tener éxito en hacer una cosa principal o preeminente en todo eso, y él va a unificar Canadá, lo cual no ha sido unificado desde hace mucho, y se ve como Alejandro acaba de hablar de Poilievre, el líder del Partido Conservador, así muy claro. Los premiers o gobernadores de las provincias han sido muy claro que jamás Canadá va a ser parte de los Estados Unidos.
Usted dice que esto es ridículo, que esta idea es ridícula. Sin embargo, el señor Alejandro dice que hace parte de esos tres pilares de la soberanía nacional. Alejandro, ¿qué le responde usted al planteamiento de Kenneth? No creo que dijo nada que estoy en desacuerdo. Simplemente estoy objetivamente diciendo que cuál es una de las excusas y razones que el presidente Trump y su equipo esgrimen al mostrar que esto es una propuesta seria y no simplemente un juego estratégico. Yo realmente tengo dudas de que se avance, que se avance en esto. Bueno, Kenneth, y quiero preguntarle al respecto, ¿cómo sería entonces esa estrategia que menciona Alejandro por parte de Donald Trump al momento de lo que usted dice, normalizar barbaridades? ¿Para qué le funciona esto al presidente electo? Mira, ¿por qué está hablando de Canadá ahora? ¿Por qué Trump está hablando de Canadá? ¿Qué tiene Canadá? Pues tiene recursos naturales en abundancia, recursos estratégicos. Tiene petróleo, tiene todas las cosas que necesitan los Estados Unidos. Entonces, es una cosa. La otra cosa es el país. Canadá es un país, podemos decir, en comparación de los Estados Unidos, muy progresista. Entonces, hasta cierto punto, no le gusta tener un país así encima de los Estados Unidos. O sea, no es de su gusto. Pero al fin de día estamos hablando. Si queremos hablar de soberanía, y Alejandro, o sea, estoy de acuerdo con eso, el tema es cómo vamos a definir soberanía, y soberanía económica depende de recursos naturales, ¿no? Entonces, podemos decir al fin de día, eso puede ser parte de su cálculo del Trump. Y para la economía estadounidense, Alejandro, ¿qué tanto necesitaría Trump, según sus ideas, de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos, en hablar del Golfo, de América y en comprar Groenlandia? ¿Realmente necesita Estados Unidos en materia económica y de seguridad estos ítems? Honestamente, yo pienso que no. Yo pienso que se puede manejar, que lo mejor que puede hacer Estados Unidos es ser una nación próspera, libre y abierta a toda la gente de buena voluntad. Yo soy miembro también del directorio del instituto más prestigioso de Canadá desde el comienzo de los 90, el Fraser Institute. Canadá son muchos países. Cuando empecé a trabajar, de donde viene Polier, Alberta, estaba todo en la izquierda. Ha cambiado mucho Canadá y compartimos una frontera muy grande con Canadá, y el problema de la gran frontera que tenemos con inmigración ilegal no es solamente en México, sino también en Canadá. Hay muchas células durmientes de Islam radical en Canadá, pero de vuelta, yo honestamente pienso que todo esto es manejable, y pienso que honestamente que nuevamente estamos viendo al presidente Trump como un negociante, pero simplemente les quiero reflejar también en la zona que conozco más de Latinoamérica. Lo que le preocupa a Trump, más que nada, que zonas de Latinoamérica se convierten en focos de ataque contra Estados Unidos y en black holes, agujeros negros, que permitan gente con intereses mezquinos y negativos para la sociedad libre atacar a Estados Unidos. Nuevamente, yo creo que la hermandad entre Estados Unidos y Canadá es esencial, y me encantaría que pueda venir México a una Unión Norteamericana, pero México está controlado con carteles de la droga y capitalistas crony que hacen un negociado tras otro con los gobiernos de turno. Usted hablaba del flujo de migración entre Canadá y Estados Unidos, y precisamente argumentando esta idea, el presidente electo ha amenazado con imponer aranceles del 25% para todos los productos que provengan de Canadá y de México, a menos que esos países hagan algo por disminuir tanto la migración como el flujo y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Kenneth, ¿qué opinión le merece esto? Mira, la inmigración ilegal entre Canadá y Estados Unidos es mínimo. Existe, es cierto, y el gobierno de Canadá ha dado cuenta de eso y han estado tomando medidas para intentar controlar eso mucho más. Y con conversaciones con el gobierno de Biden, etcétera, etcétera.
Entonces, sí, no podemos comparar el flujo de inmigrantes de Canadá con el flujo de inmigrantes de México. Son dos temas muy distintos de una cantidad ni comparable. Canadá siempre ha sido el amigo más fiel a los Estados Unidos en temas de defensa, de cooperación y de todo eso. Entonces, es verdad, y también Canadá quiere, igual en México, que no venga a su país todos los armamentos que vienen de los Estados Unidos. O sea, en Canadá hay restricciones muy severas en el uso de pistolas, de ser dueño de pistolas y armamentos. En Estados Unidos sabemos que no es. Entonces hay muchos armamentos, o los que vienen de Canadá en general vienen de los Estados Unidos. Igual es el problema igual que tiene México con los carteles. Los armamentos en México en mayoría vienen de los Estados Unidos. Entonces cada país tiene quejas con el otro, y por eso siempre han tenido negociaciones para intentar de resolverlos lo mejor posible. Quiero retomar un punto que usted había mencionado, Kenneth, y es que Dinamarca hace parte de la OTAN, al igual que Estados Unidos, y en ese sentido son miembros aliados en materia de defensa y en materia militar. Alejandro, en ese sentido, ¿qué tan factible es que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia, sobre todo teniendo en cuenta que tanto la primera ministra danesa como el primer ministro de Groenlandia han dicho que la isla no está a la venta? De vuelta, yo le asigno, a ver, si querés que ponga un porcentaje, diría 10%, pero es un juego, me parece, peligroso. Simplemente les quiero decir que esto no es que salió del aire una vez que los inventó Trump. ¿Okay? Este señor mira el mundo de una forma muy distinta de la que la mira Kenneth o la miro yo. El presidente Trump nunca le interesó mucho preocuparse por el tema de las ideas, la geoestrategia. Confía en ciertas personas que le dan ideas y él actúa a veces intuitivamente. No quiero, quizás estoy exagerando, minimizándolo, diciendo que quizás mira esto como un gran pedazo de real estate, ¿no? de gran lugar, casi sin ninguna población, con un producto bruto que es parecido a mi condado, con una población ínfima, mucho más chica que mi condado acá en Washington, cerca de Washington, en Fairfax, y ve como es un derroche enorme de recursos y un área que quizás algún día enemigos lo pueden utilizar. Pero hoy en día Dinamarca es un buen aliado de Estados Unidos en muchos frentes. Usted dice que es un juego peligroso, refiriéndose a Groenlandia. Sin embargo, como ya lo hemos dicho aquí, Dinamarca hace parte de la OTAN, es aliado de Estados Unidos en este grupo del Atlántico Norte. Y de igual manera, Canadá hace parte de la OTAN, incluso es miembro fundador. Pero otra es la historia de Panamá, Kenneth. Y Trump amenazó, o no amenazó, sino que no descartó la posibilidad de utilizar la fuerza militar o la fuerza económica para que Estados Unidos recuperara el control del canal de Panamá. ¿Usted cree que esto sea factible? Yo creo que es parte de la misma tema. Yo creo que parte de lo de Panamá tiene que ver con el crecimiento de influencia de China, por ejemplo, en China, en Shanghái, en Perú y todo eso. Pero sí es factible si quiere quizás usar el ejército y bombardearlo. O sea, es factible, sí, pero yo creo que es parte de un plan de negociación por un fin que ya no sabemos. Pero factible con bombas, pues, y ejército, pues factible. Igual factible en Canadá también, pero ese es el resultado que quieren todos, pues yo lo dudo. Hasta que quiero añadir que el gobernador de Ontario, quizá la provincia más importante, que es un conservador, dijo pues en contrapropuesta a Trump, Canadá puede comprar Alaska, Michigan y Minnesota, y otro líder en Canadá dijo, y también Canadá debería comprar a Washington, Oregon y California, porque sus valores cívicos son más alineados con Canadá. Por ejemplo, acceso universal para seguro de salud, restricciones en el uso de armamentos, y una serie de programas sociales. Entonces,
o sea, los dos pueden jugar el mismo juego si quieren. En Canadá ahora es el tema hasta cierto punto es deberían pelear, o sea, de frente a Trump así o usar una manera más sutil, como usó Trudeau la última vez en la negociación de NAFTA, y todos en Canadá pues creían que era una negociación fructífera y exitosa para Canadá. Pero yo creo que ahora es la crispación en Canadá sobre lo que dijo Trump está en otro nivel, y yo creo que estamos 8 años después bajo otras circunstancias, y vamos a ver cómo va a responder Canadá. Pero le digo al principio, Poilievre ha sido contundente en sus declaraciones sobre lo que dijo Trump. Ya vamos a discutir sobre las posibles respuestas, pero Alejandro, quiero preguntarle sobre el canal de Panamá. ¿Qué tan posible es que Trump en efecto tome el control del paso transoceánico, incluso vía militar? Bueno, no es imposible, pero una buena relación hoy entre el gobierno de Panamá y el gobierno entrante del presidente Trump, alineación ideológica. Entre todos los debates y peleas que existen en Estados Unidos, hay un consenso entre parte del Partido Demócrata y gran parte del Partido Republicano acerca del poder negativo del gobierno criminal del Partido Comunista Chino y cómo se está dañando de diversas maneras del poder económico en muchos lugares del mundo. Así que ese consenso estratégico que existe acá en Washington para mí puede ser muy importante. Algunos como a mí me encantaría, de vuelta, Trump viene de otro mundo y ahora lo tiene Elon Musk, que estamos hablando ahora de conquistar Marte. Así que el hecho de que podamos hablar de diversas formas sobre el concepto de nación y de soberanía, a mí me interesa, me gustaría hacer que las costas de nuestro país, de Estados Unidos, se junten con Canadá y la parte más conservadora de Canadá con Estados Unidos. Sé que esto es una herejía en ciertos círculos, pero a mí que me gusta la libertad y la autodeterminación de los pueblos, no lo pienso que es una locura. Y ahora sí, volvamos sobre esas respuestas, Kenneth, porque esta clase de burlas no solo se han visto desde Canadá, sino también medios daneses han dicho que al revés Dinamarca debería comprar Estados Unidos, y la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que por qué no hablaban mejor de la América mexicana. Pero más allá de esas burlas, ¿por qué no hay una respuesta frontal respecto a Trump? ¿Es acaso hay alguna clase de miedo? Además, porque Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo y una socia innegable para Canadá, México y Dinamarca. ¿Me está preguntando a mí? Bueno, de nuevo, estamos normalizando locuras. Trump, lo que quiere Trump es ser un emperador, ¿no? Y lo que está proponiendo, por ejemplo, en Panamá, y su manera de hablar ahora es casi igual de Putin antes de la invasión a Ucrania. Si tú ves las palabras de Putin y los que están diciendo Trump, son muy parecidos. Entonces, podemos decir que lo que está diciendo Trump es parte del juego, y como dije antes, una confrontación frontal para los que van a responder. Claudia igual hizo lo que hizo ella y hasta que burló de lo que dijo Trump. Es otra manera de confrontarlo. Hay varias maneras. Entonces, la manera de confrontarla nada más en la mente de los canadienses es qué sería más efectivo en la negociación y con Trump, no de miedo o por otras razones. O sea, sí, el entorno en Canadá es muy tenso por lo que dijo Trump, pero como dije antes también, realmente la única diferencia entre los conservadores y los liberales y hasta el de más de izquierda en Canadá es cuál es la mejor manera de confrontar a Trump. No si deberían confrontar a Trump y si deberían resistir. Entonces no toman nada en serio
O sea, la idea de comprar, y no sé si Alejandro, no sé si lo escuché bien, pero si él cree que pues cada provincia en Canadá debería tener el derecho a decidir por sí mismo. No sé si es lo que dijiste, Alejandro, pero o sea, igual todos los estados en los Estados Unidos, Vermont, por ejemplo, quizás ellos deberían tener la posibilidad de decidir si quieren ser, o California, si quieren ser parte de Canadá. O sea, estamos entrando de un mundo de locuras, exactamente lo que quería Trump cuando empezó con esas palabras. Alejandro, ¿usted coincide con estas palabras que estamos entrando en un mundo de locuras o cómo deberían responder los mandatarios? Obvio, pero perdón, los que han normalizado la locura y la demencia son ustedes, los medios y los think tanks tradicionales. Teníamos un presidente que no podía actuar y estuvieron escondiendo mentira tras mentira. Los que han tratado de normalizar el imperio y la guerra y la agresión y mentir de la expansión de la OTAN han sido los think tanks tradicionales y el Estado militar industrial aquí en mi vecindario. Así que Trump fue el único presidente que no inició ninguna de estas guerras. Así que lo que pasa, claro, cuando viene alguien que no es parte del grupito que trata de monopolizar la narrativa, se lo ve como un gran desafío. Y para contestarle a Kenneth, o sea, de vuelta, el que trata de acá normalizar la mentira han sido los medios tradicionales y por eso hay una gran... y los think tanks tradicionales, y por eso hay una gran rebelión contra todo esto. De vuelta, yo tengo sangre de toda Europa y soy nacido en Argentina, y el tema, por ejemplo, en España, obviamente es un tema muy difícil, el tema de lo que ellos llaman las nacionalidades, pero yo creo que son temas que se tienen que discutir, y creo que en el próximo medio siglo vamos a ver cambios en la constitución de los países y las alianzas dentro de los países. Pero no me yo estoy hablando ahora como analista, yo soy un fiel ciudadano de Estados Unidos, pero sé que hay estados y hay teorías de la nulificación, que la gente puede nulificar estados y considerarse independientes. Sé que es muy, muy difícil, pero le quiero decir que estamos entrando a un mundo muy, muy distinto del que la gente estaba acostumbrado. No es un mundo de la Guerra Fría, es un mundo donde los intereses económicos y políticos se están mezclando de una forma muy especial. Y de vuelta, estos debates me gustan mucho, por más que tengamos ciertas ideas distintas. Y precisamente a propósito de esta novedad que estamos viendo en el mundo, voy a retomar las palabras de Elon Musk, el magnate, el multimillonario que ahora hará parte del gabinete de Donald Trump. Él dijo que el partido de extrema derecha de Alemania, AfD, era el único que podría salvar a Alemania, y preparó precisamente un live a través de la red social X con la lideresa de este grupo en Alemania. Ahora, desde Europa, hay múltiples mandatarios y múltiples parlamentarios que le están pidiendo a la Comisión Europea que investigue si Musk está interfiriendo o no en las elecciones de Alemania, que son el 23 de febrero, al darle un espacio privilegiado a la líder de AfD. Kenneth, en este sentido, ¿cómo podría responder la Unión Europea? Y sobre todo teniendo en cuenta, ¿responderle a un multimillonario o responderle a quien será un funcionario del gobierno de Donald Trump? La comunidad europea necesita, y cada país en Europa necesita defender sus intereses y su soberanía y la unión de la Unión Europea. Es su mandato, es su razón de existir. Entonces, es el primer principio para actuar en contra de todo eso. Musk ha estado muy activo en varios países en Europa, en Inglaterra. Está comentando de la política en Inglaterra. Acaba de publicar una historia muy escandalosa sobre en un tema en Inglaterra. Musk va a hacer lo que va a hacer Musk. Ha sido un armamento muy útil para Trump, sobre todo en las elecciones y ahora también. Entonces, pero para responder de nuevo, Europa y los países necesitan proteger sí mismos y su autonomía. ¿Pero usted cree, Alejandro, que la Comisión Europea podría abrir una investigación en contra de Musk utilizando la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que entró en vigor desde el 2022? ¿O quizás no lo hacen precisamente temiendo que es un funcionario estadounidense? ¿Lo será en próximas semanas? Esto me parece surrealista.
El presidente de Estados Unidos le acaba de dar una medalla de libertad a la persona, el billonario que más ha influido en elecciones en casi todo el mundo, George Soros, y trabajando en alianza con las agencias acá apoyadas por el Estado para cambiar elecciones y empujar narrativas en todos los países del mundo. Estos billonarios creo que tienen todo el derecho de tratar de opinar e influir, pero veo aquí un sesgo que es impresionante. Así que obviamente que Europa va a tratar de hacer esto, pero Europa no es solo los países que se arrodillan a la burocracia de Bruselas. Europa también es Hungría, Europa también es Polonia, Europa también es Italia. Y la ecuación política en Europa está cambiando totalmente porque de vuelta se están oponiendo a esta narrativa única de tratar de endiosar al establishment y tratar al presidente Trump y a otros presidentes totalmente distintos como Milei en mi país nativo, ¿no? Como si fuesen locos que son peligrosos para el mundo. Para mí lo que ha sido peligroso para el mundo es la ceguera a los problemas grandes que están existiendo en el mundo del lado de las grandes élites internacionales. Kenneth, ¿y qué piensa usted sobre este argumento de Alejandro de que el problema real es esta narrativa defendida por el establishment que intenta tratar a Donald Trump como un peligro y que realmente esta es el problema es la narrativa? ¿Qué opina usted? Sí, es parte de la narrativa de la derecha, y no quiero decir Alejandro es ultraderecha, pero es la narrativa de la ultraderecha, que todo es a causa de Soros. Soros no es el dueño de Twitter, que yo sepa, Soros no está metido, etcétera, etcétera, pero es parte de la narrativa que a ellos le gustan hacer. Perdón, María Clara, ¿y la otra parte de la pregunta? Sí, no, quería preguntarle finalmente si el problema es esta narrativa o el problema son las declaraciones, por ejemplo, que hemos visto por parte de Donald Trump e Elon Musk. Mira, y otra cosa que les encanta es hablar del establishment, ¿ok? Esa es una cosa. Vamos a hablar de los Estados Unidos. ¿Quién fue el establishment? Casi todos los ministros en el primer gobierno de Trump, sobre todo de defensa, sobre de seguridad, etcétera, etcétera, los militares dijeron no votar y no iban a apoyar a Trump en la elección que acaba de suceder, porque dicen que es un peligro para los Estados Unidos, que es un peligro para el mundo. Ellos son de la derecha, ese es el establishment también. Entonces, todos si vienen algunos y los colaboradores más íntimos de Trump, y casi todos, casi todos dicen que es un peligro, ellos también son parte del establishment, me pregunto. Alejandro, ¿y cuál es su contrarrespuesta a esto? No, brillante. El presidente Trump, viniendo de otro mundo, confió en dos sectores del establishment. Uno, lo que yo llamo la Junta, los militares del establishment, que venían siendo contentos de ser Boy Scouts con el presidente Obama y de ser serviles al aparato militar industrial, hacer sus negocios con el acuerdo con Irán y demás. Y el otro fue parte de Goldman Sachs, ¿no? Porque Mnuchin y Bannon, Mnuchin demócrata, Bannon no, vinieron de Goldman Sachs. Ahora el presidente Trump está cansado de los generales, el único que le ha dado cierta confianza es el general Kellogg, aunque que le ha dado un trabajo muy difícil, que es el tema de Ucrania, pero no, porque Trump también puso gente como Tillerson. O sea, Trump vino de afuera y hizo enormes errores en sus primeras nominaciones. Pero para darle razón a Kenneth, Elon Musk tiene enormes negocios con el gobierno norteamericano, ¿no? Sí. Hoy en día no sé, así que es muy mezclado. Estoy de acuerdo con él que es difícil hablar del establishment, pero esto no es nuevo. Presidente Reagan y parte de sus gurús hablaban de el pueblo contra las élites, y esta misma narrativa la tenía el presidente Reagan y gente lo apoyaba, pero vuelta, Reagan también en muchos casos cedió ante la burocracia que tiene tal enorme poder con sus intereses especiales aquí en Washington. Nos desviamos un poco del debate original y para ello les propongo que reanudemos y volvamos sobre todo a la conclusión. Muy brevemente, Kenneth, ¿estas palabras de Donald Trump y las acciones de Elon Musk pueden marcar cómo será la política exterior de Estados Unidos o no? En 30 segundos.
Pues yo sé si están marcando, es claramente quieren marcar la política exterior de los Estados Unidos. El tema es hasta qué punto van a intentar de imponer esa estrategia. Ese es parte del proyecto que tenían en su plataforma de campaña. Y sí. el tema es ¿cómo va a responder el resto del mundo? Pues no, Putin no, porque ya sabemos cómo va a responder. Putin está apoyando a Trump. Una pausa aquí para darle la posibilidad a Alejandro. Alejandro, ¿esto hará parte de la política exterior estadounidense? Sí, va a influir, pero nuevamente Elon Musk, lo que se llama la extrema derecha, a mí me gustan las ideas de los padres fundadores de Estados Unidos, a Trump, una mezcla entre Jackson y Jefferson. Hay ya posturas de Elon Musk van a ir en contra de ciertos principios que pregona la extrema derecha, desde la inmigración a sus ideas sobre la ciencia y la persona humana. Kenneth Frankel y Alejandro Chafuen, gracias por acompañarnos en el debate y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Los invito a que sigan conectados con France 24. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y France24.com.